Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a la primera temporada del Ojo del Caracol. Este es un proyecto que presento a nombre de Alio Modo TV. Mi nombre es Odette Sarabia y el día de hoy les voy a presentar a un amigo que va a dar continuidad al capítulo número 1, que si no han ido a verlo, no sé qué están esperando. Y se trata de Alejandro Gaona, quien es un físico que, para no errar, voy a leer un poco. A ver, Alejandro tiene un doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería, ¿cierto? Por la UAM, y es físico que da clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje muy importante que es Johannes Kepler. Pero primero, pues vamos a conocer a Alejandro, que se presente y nos cuente un poquito de él. Adelante. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y pues realmente agradezco estar aquí con ustedes hablando de un personaje que es muy fascinante, que es Johannes Kepler. Y eh, para hablar menos de mí, vamos a empezar un poco con Kepler. Ok. Pues la vida de Kepler en la infancia tuvo problemas económicos, tuvo que trabajar el campo. Estamos hablando de 1580, más o menos. Johannes Kepler nació en 1571 y fallece en 1630. Es un periodo bastante interesante. En Europa, pues, había muchas guerras y enfermedades. Era fácil contraer enfermedad. De hecho, se dieron muchas pestes. Entonces, la vida era difícil, no era cosa fácil. Había muchas guerras entre diferentes disputas por los reinos. Y bueno, la región donde vivió Johannes Kepler en Alemania, pues al principio, como tuvo que trabajar la tierra de niño, pues no se le veían aptitudes académicas ni nada por el estilo. Después se envió a un seminario protestante donde empezó sus primeros estudios en latín y en griego e empezó a incursionar en el conocimiento. Posteriormente, fueron tan buenos sus estudios académicos a nivel bachillerato, a nivel, digamos, preparatoria, que pues afortunadamente consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Tübingen en Alemania, donde pues ahí realmente empezó a desarrollarse primero en teología, en estudios religiosos, pero prácticamente su pasión era la astronomía. Entonces ahí tuvo de maestro a Michael Mestling, fue realmente quien lo incursionó en los textos de Copérnico, en la hipótesis copernicana, la hipótesis heliocéntrica, de que el Sol es el centro del sistema solar y los planetas se mueven en órbitas alrededor de él, en órbitas circulares. De hecho, es bastante interesante que consideraban que las órbitas eran círculos perfectos antes, o esferas, los orbes, ¿no? Por eso el Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico, publicado en 1543, pues fue una influencia importante en Kepler. Y bueno, esa influencia tuvo ciertos frutos en el pensamiento de Kepler. De hecho, yo creo que en el pensamiento que se estaba desarrollando en Kepler, con el gran pensamiento griego, pues los pitagóricos eran muy importantes en el pensamiento griego. Entonces, Pitágoras fue el primero, digamos, que dentro de toda la filosofía de los pitagóricos, encontraron que ciertas proporciones daban notas musicales. Una cuerda de cierta longitud, si se la partía a la mitad, pues daba una octava musical. Entonces, fueron los primeros en dar una formalización matemática a la música. Y bueno, después las observaciones astronómicas de los griegos, por ejemplo, Hiparco de Alejandría, también influenciaron primero a Claudio Ptolomeo
Y bueno, es una parte de la herencia que tenemos, el Almagesto de Claudio Ptolomeo, que también leyó Kepler. Y bueno, ahí prácticamente en la obra de Claudio Ptolomeo no solo tiene el Almagesto, sino también tiene el Armónices, donde en este libro, en el Armónices, pues, que es un libro de música, incorpora elementos sobre los signos zodiacales con ciertas armonías musicales y también con el movimiento de los planetas. Les da cierta música a esos planetas, lo que llamaron música de las esferas. Claro, y yo tengo una pregunta, ¿cómo es que Kepler termina por llegar a la astronomía y a la astrología? De hecho, cuando termina sus estudios en la Universidad de Tübingen, pues no tenía trabajo. Conseguir trabajo en alguna universidad era una labor difícil si nadie te conocía. Entonces, pues nadie conocía a Kepler en esos tiempos y pues empezó a hacer predicciones un poco esotéricas, lo que podríamos llamar profecías, ¿no? Entonces, él escribió varios almanaques en Graz y resulta que esos almanaques que predecían el clima y varios eventos a partir de las posiciones de las estrellas, cosa que actualmente científicamente pues, no tiene ninguna validez como tal, pero pues esos almanaques que están basados un poco en la parte astrológica y la parte de, digamos, profética, esotérica, mística podríamos decir, pues resultó que le acertó. Resultó que sí iba a ser un invierno muy frío, que iban a invadir, que Alemania iba a ser invadido por los turcos, y pues resultó cierto. Entonces eso le causó cierta fama a Kepler. Le dio credibilidad. Le dio credibilidad a Kepler en sus predicciones astrológicas. Entonces, pues fue poco a poco dándose a conocer en los territorios alemanes como astrólogo, más que como astrónomo. Pero digamos, Kepler siempre tuvo una curiosidad de entender el movimiento de los planetas, dar una explicación al movimiento de los planetas. De hecho, Kepler era una persona muy creyente en Dios. No digo religiosa, pero sí muy, muy creyente en esto de un creador que generó un universo prácticamente perfecto, un universo que se maneja y se mueve como un mecanismo de relojería perfecto. Entonces, ¿quién fue este creador? ¿Quién construyó esta maquinaria tan perfecta del movimiento de los planetas? Ese Dios. Y entonces siempre como que rezaba y le pedía a Dios que le diera como la sabiduría para entender realmente cómo estos planetas se mueven de esa forma. Entonces, pues fue en parte curiosidad, en parte también suerte de estas predicciones astrológicas que pues acertó. Por pura, como dicen, casualidad, por pura suerte, le acertó y empezó a crecer su credibilidad, como tú dices, y empezó a crecer, digamos, a hacerse popular en esas regiones de Europa. Y qué bueno, porque con hambre no hubiera podido hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces de ahí sacó dineritos. Oye, ¿y cuál es la importancia de la obra de Kepler y cómo podríamos interpretarla? Porque sobre todo al momento de relacionarla con la música de las esferas, como que a mí evidentemente eso me causa mucho más interés. Sí, de hecho, pues bueno, actualmente uno empieza a estudiar, digamos, el trabajo de Kepler a partir de sus leyes, de las 3 leyes del movimiento de los planetas. La primera ley de Kepler establece que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas y el Sol se encuentra en uno de los focos. La segunda ley de Kepler nos dice que el radiovector que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento, la velocidad angular del planeta no es constante en toda su órbita, sino que se va acelerando y desacelerando en su órbita. Eso no es como lo que pasó ayer, que la Tierra alcanzó mayor velocidad
Sí, de hecho, cuando se encuentra más cerca en el perihelio, es cuando más rápido va, y cuando se encuentra en el afelio, más lejos del Sol, es cuando más Eso lento va. esto viene de Kepler. Este capítulo va a salir en febrero, pero estamos grabando en 3, ¿es 3 hoy o 4? 4 de 4 enero. de enero. O sea, el 3 de enero pasó esto que dijo Kepler, ¿no? Para Sí, que se les quede. sí, de hecho es muy interesante, pero ¿cómo realmente llegó? O sea, nosotros estudiamos, o sea, los que estudian ciencias, los que estudian física, los que estudian matemáticas, los que estudian mecánica celeste, pues abordan la obra de Kepler a partir de las tres leyes de Kepler, y no profundizan más en su obra escrita o cómo es que llegó Kepler a ese conocimiento. Ya prácticamente con la mecánica newtoniana, pues da explicación a las tres leyes de Kepler a partir de la ley de gravitación universal y las leyes de la mecánica de Newton. Pero aquí lo interesante es ver cómo antes de Newton, Kepler llegó a las conclusiones de esas tres leyes tan importantes sobre el movimiento planetario. Y bueno, la tercera ley es la que nos dice que el periodo de la órbita, es decir, el tiempo que le tarda dar a un planeta una vuelta completa elevado al cuadrado, es proporcional a la distancia promedio del Sol al planeta elevado al cubo. Y esa es, digamos, la tercera ley de Kepler, o cómo formuló la tercera ley de Kepler, es la que está relacionada con esta música de las esferas. Y pues vamos a incursionar un poquito en eso, en su libro, en su obra que se conoce como Harmonices Mundi. Entonces, aquí es interesante ver, digamos, la evolución del pensamiento de Kepler para llegar a esas conclusiones, porque el primer libro que publica Kepler es el Mysterium Cosmographicum. El Mysterium Cosmographicum es traducido al español. De hecho, hay varias traducciones al inglés y al español. La traducción al español la pusieron como El secreto del universo, el Mysterium Cosmographicum. Y en este formula que las órbitas de los planetas, más bien, entre las órbitas de los planetas puede encajarse uno de los sólidos platónicos. Los 5 sólidos platónicos que se conocen son el cubo, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces, uno de estos sólidos platónicos embona en cada una, entre las órbitas de cada uno de los planetas, de los 5 planetas conocidos en la época de Kepler, incluida la Luna. La Luna era considerada también un planeta. De hecho, es la primera órbita en el sistema geocéntrico. Tomemos en cuenta que todavía no era bien aceptado el sistema copernicano en tiempos de Kepler. Entonces, el sistema ptolomeico era el que se estudiaba en las universidades y era el que tenía validez tanto por las universidades académicas como por la iglesia. Entonces, y también es interesante ver la época que vivió Kepler, en el sentido de que pues la iglesia católica pues que quería tener también más poder en Europa. Y estaba también la iglesia que estaba surgiendo, la iglesia luterana o la iglesia protestante. De hecho, Kepler es de la iglesia protestante, profesaba esa religión. Aunque incluso los clérigos protestantes pues no querían a Kepler. Entonces, pues, es una historia bastante interesante porque, bueno, la vida social de Kepler pues fue muy compleja, muy difícil también. No conseguía trabajo, le estaban buscando novia. Entonces, pues es bastante interesante la vida, digamos, social de Kepler, pero aquí me voy a enfocar principalmente en la obra científica de Kepler. Entonces, el primer libro publicado de Kepler es el Mysterium Cosmographicum en 1596, donde él tenía esa idea de que los sólidos platónicos tenían que embonar de alguna forma en el movimiento de los sistemas, en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, pues como que esa idea no cuajó. Sin embargo, ese libro lo dio a conocer entre la comunidad científica, y fue gracias a ese libro que Tycho Brahe conoció a Kepler. O sea, conoció su obra, se cartearon, hubo correspondencia entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, y
pues prácticamente fue invitado a conocer pues los datos astronómicos observacionales que Tycho Brahe tenía, que realmente es lo más importante, porque realmente cómo se puede hacer ciencias, pues observando a la naturaleza y teniendo datos experimentales, datos observacionales. Entonces, esa es la gran contribución que va a tener Tycho Brahe. Y es bastante interesante cómo se dio la relación entre Kepler y Tycho, porque quedaron de verse en Praga alrededor del año 1600. O sea, ya sabían uno de la existencia del otro. Pero a través de cartas. Sí, y a través de la obra de Kepler, del Mysterium Cosmográficum, que a Tycho Brahe le pareció bastante interesante su hipótesis. Pero Tycho Brahe también tenía su modelo de sistema solar, su modelo del sistema del mundo, de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, y su explicación, que es el sistema de Tycho Brahe, que son varios epiciclos, que es muy similar al de Ptolomeo, pero tienen ahí algunas modificaciones con epiciclos. Ok. Y bueno, entonces Tycho Brahe invita a Kepler a Praga a reunirse ahí, y pues resulta que en primera instancia no se vieron y que no lo pudo recibir en algunas. De hecho, estaba en un castillo cercano a Praga, Windsbeck, me parece el castillo de Windsbeck, que está relativamente cerca de Praga, pero llegaron a conocerse unos meses después, ya en 1601, en abril, me parece, en abril de 1601. Y bueno, ahí se dio grandes discusiones en el sentido de que cómo podía, digamos, Kepler trabajar y apoyar en los observatorios de Tycho Brahe para ver los datos observacionales. De hecho, Tycho ya tenía varios conjuntos de datos observacionales de los movimientos de los planetas, y a Kepler eso le interesaba mucho, porque realmente Tycho Brahe pues ya tenía como una reputación en observaciones astronómicas de alta precisión. De hecho, las observaciones que se tenían antes se deben a Hiparco y a Ptolomeo, pero estas observaciones eran menos precisas que las que estaba obteniendo Tycho Brahe. De hecho, Tycho Brahe se interesó mucho en obtener datos precisos astronómicos. De hecho, generó muchos instrumentos astronómicos, y todos esos instrumentos astronómicos pues los desarrolló en sus observatorios. Y a partir de esos instrumentos de mayor precisión, pudo determinar una cantidad enorme de datos de todos los movimientos de los planetas, de la observación, digamos, en la bóveda celeste de cada uno de esos planetas, con errores de alrededor de 8 minutos de arco. Para que, digamos, los que nos están escuchando se den una idea, la circunferencia completa está dividida en 360 grados. Imagínate una circunferencia dividida en 360. Un grado son 60 minutos. Un grado son 60 minutos de arco. Uh-huh. Y eso es apenas la división de una circunferencia en 360 partes. Entonces, dividir esa circunferencia en 360 partes es un grado. Y después, dividir ese grado en 60 partes más. O sea, son 3.600 partes. O sea, es un error. Sí, es un error muy pequeño, que para la época y sin tener telescopio, todavía no se había inventado el telescopio, o no se había desarrollado la óptica para hacer telescopios y aumentar, digamos, la magnitud de los objetos celestes observados. Pues realmente los datos astronómicos que obtuvo Tycho Brahe pues son de gran importancia, y es lo que buscaba Kepler al tratar de conocer a Tycho Brahe. De hecho, pues al principio, cuando conocí a Tycho Brahe, pues lo querían poner como ayudante en el observatorio. Y digo, pues yo no vengo a ser ayudante, yo quiero participar en cuál es la razón del movimiento de los planetas. Uh-huh. Y bueno, no criticó, hasta eso Kepler era muy prudente y diplomático, nunca criticó la obra, digamos, de Tycho Brahe en el sentido del sistema del mundo. Le parecía interesante, pero decía que todavía tenía bastantes errores, que había que corregirlos. De hecho, en el observatorio de Tycho Brahe, pues trabajaba su hijo menor, Jørgen,
y trabajaba Longomontanus, me parece, Longomontanus, que fue también un gran astrónomo europeo. Y con ellos pues fueron generando un catálogo de datos astronómicos sobre el movimiento de los planetas. Todo esto va encaminado realmente a determinar una de las grandes obras de Kepler, que es la astronomía nova, porque se dio cuenta Kepler que tenía que renovar mucho del conocimiento astronómico que había en la época. Oye, y una pregunta que no sé qué tan rara suene, pero sí pues, se me viene a la mente. Y al final de cuentas, ¿quién tenía, digamos, más razón? ¿No? Porque Kepler notaba algunos errores en la obra y en las investigaciones de Tycho, pero al final, ¿quién estaba menos equivocado? Porque supongo que los dos, pues, ante las circunstancias de la época y el contexto, seguramente los dos estaban equivocados, ¿no? Pero ¿quién tenía más razón? Digamos que nosotros como seres humanos, pues tratamos de hacer modelos, crear modelos matemáticos para describir a la naturaleza o tratar de entender a la naturaleza. En ese sentido, pues prácticamente desde los griegos se han venido formulando modelos e ideas para entender a la naturaleza. Y pues uno de los primeros modelos sobre el sistema del mundo es considerar pues la Tierra inmóvil. Nosotros estamos aquí en la Tierra inmóvil y todo lo demás se mueve alrededor de nosotros. Entonces, fue uno de los primeros modelos. Ahora, ¿cuál de todos estos modelos está más cercano a la realidad física del universo? Pues bueno, dentro de nuestras interpretaciones o de la interpretación de la humanidad en su evolución del conocimiento científico, pues los griegos dieron un gran avance, porque también entre los griegos había grandes discusiones, o sea, estaba también el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Ahorita no recuerdo el nombre de este astrónomo griego que también propuso un modelo heliocéntrico, pero prácticamente con las observaciones de Hiparco, lo que se tenía era el modelo geocéntrico y a partir de él dar explicaciones matemáticas y geométricas, sobre todo la geometría de Euclides, pues heredada, la geometría de Apolonio también heredada, pues se trataba de hacer un modelo geométrico del universo. Y bueno, lo más fácil y simple pues fue formular un sistema geocéntrico, la Tierra fija, y todos los orbes, todos los planetas orbitando alrededor de la Tierra y la bóveda de estrellas fijas, la bóveda celeste de estrellas fijas. A final de cuentas, ¿quién tiene razón? Pues han sido pasos que ha dado la humanidad. Obviamente que ha habido grandes pensadores dentro de la humanidad pues que se han equivocado, pero nos han dado, digamos, esa visión para poder dar el siguiente paso y poder avanzar. En ese sentido, las observaciones astronómicas, ¿qué es lo que te va a decir que estás bien o que están mal? Los datos, digamos, los datos empíricos, los datos de los experimentos, los datos de las observaciones. Y en ese sentido, Hiparco, pues tenía dentro de sus observaciones astronómicas, pues había más errores. Y dentro de esos errores, pues que había tener órbitas circulares que se mueven alrededor de la Tierra, o sea, y epiciclos. Fue una forma de darle explicación geométrica al sistema del mundo. Claro, eso pues no es una realidad física como tal. De hecho, todavía tratamos de acercarnos cada vez más a esta realidad física. Claro. Y bueno, para concretar un poco, pues sí, Ptolomeo estaba equivocado, Tycho Brahe estaba equivocado y pues Kepler fue el que más se acercó y bueno, aún sigue habiendo errores. De hecho, Newton dio una explicación mecánica acerca del movimiento de los planetas y a partir del cálculo y de la ley de gravitación universal da unas explicaciones a las leyes de Kepler. Por eso sigue siendo importante Kepler, porque realmente sus leyes siguen teniendo validez. O sea, sabemos que los cuerpos celestes se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos,
que barren áreas iguales en tiempos iguales. Esto es, digamos, una consecuencia de la conservación del momento angular. Y en la otra, que es bastante interesante también, que el periodo al cuadrado es proporcional a el eje mayor elevado al cubo, que es la tercera ley de Kepler. Y bueno, pues sí, Kepler pues también llegó a cierto conocimiento, y su conocimiento más importante fueron las 3 leyes de Kepler. Las 2 primeras leyes están publicadas en su libro de Astronomía Nova. La tercera es un poco más extraña como la obtuvo, y de hecho está muy escondida en el Harmonices Mundi. Es, digamos, el enunciado como tal está escondido en el Harmonices Mundi, pero ahí viene la información. Ahora es también bastante interesante cómo Newton habrá leído el Harmonices Mundi para darse cuenta de la importancia de estos descubrimientos astronómicos de Kepler. ¿Y qué tanto la visión de Kepler, bueno, para profundizar más en ese tema, ¿no? Que es muy interesante, terminó siendo revolucionaria? O sea, sí es completamente arrasadora todo lo que propuso y todo lo que escribió. No todo, pero digamos que el libro Mysterium Cosmographicum, el Epítome Astronomicae Copernicana, que es como un resumen de la obra de Copérnico, y es Astronomía Nova y Harmonices Mundi, son, digamos, que las obras más importantes y que tienen relevancia desde el punto de vista astronómico. Entonces, estos libros, Astronomía Nova, donde se publican De hecho, Astronomía Nova es un libro que está basado en todos los datos observacionales de Tycho Brahe. Y Kepler, como científico honesto, realmente agradece el haber podido obtener toda esa información astronómica de Tycho Brahe. De hecho, él lo considera un tesoro. Kepler considera las observaciones de Tycho Brahe como un tesoro. De hecho, 200 años después, en un libro de historia de la astronomía publicado por Delambre, menciona que, de no ser por la genialidad de haber convencido a Tycho Brahe de compartir sus datos observacionales, y de la sagacidad y, digamos, ingenio de Kepler para analizar todos los datos con mucha precisión y publicar sus obras y determinar sus leyes de Kepler, habría tardado mucho más la humanidad en realmente descubrir cómo se mueven los planetas, porque realmente Newton se fundamenta mucho de su obra en el trabajo de Kepler. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si se hubiera retrasado, seguramente hubiéramos llegado a encontrar una ley de gravitación universal, pero habríamos tardado más en descubrir esas leyes fundamentales de la naturaleza. Y sobre todo, la importancia de estas leyes fundamentales de la naturaleza es su poder predictivo, es decir, tenemos las ecuaciones matemáticas y podemos predecir a partir de la masa, la velocidad y la cantidad de energía cómo se va a mover ese objeto. Por eso podemos hacer naves y vehículos espaciales, que radica ahí la gran importancia de estas obras. Claro, wow. Abeja Negra Kitchen y Alio Modo Ensamble se unen en una propuesta gastronómico-pictórico-musical. La deliciosa hamburguesa Delectamentum, creación de la abeja negra de exquisito sabor inspirado en la sonoridad de Alio Modo Ensamble. Con la compra de esta hamburguesa, estás apoyando a nuestra agrupación artística que suma música, pintura y ahora gastronomía.
Oye, y a ver, tengo muchas preguntas. Una de las obras de Kepler es el Harmonices Mundi. Entonces Kepler también se puso a hablar de música, ¿no? Como Descartes y como seguramente otros, ¿no? Nuevamente, Kepler no tenía formación musical, pero ¿qué onda? O sea, ¿cuál es la manera en la que Kepler aborda esta disciplina? Que ya en su momento estaba un poco Sí, separada, ¿no? Bifurcada, pero pues sabemos que antes estaba dentro de las ciencias todo, ¿no? como bien lo mencionas tú, pues Kepler no tenía formación musical. Entonces, realmente, ¿cómo es que adquirió esos conocimientos musicales? Pues realmente la pasión por Kepler en la astronomía, pues lo hizo leer a Ptolomeo, y al leer a Ptolomeo, pues uno tiene que involucrarse también con grandes pensadores y filósofos griegos. Entonces, leyó a los clásicos griegos, leyó toda la filosofía pitagórica, leyó a Claudio Ptolomeo, leyó el Almagesto de Ptolomeo, y yo creo que también leyó de hecho lo menciona en uno de sus libros, leyó el Harmonices de Ptolomeo. Entonces, en el Harmonices de Ptolomeo, ahí viene mucha explicación tanto astronómica como musical, relacionada, cómo relaciona la música, por ejemplo, con los signos zodiacales. Y creo que también en la parte de la armonía, la música, la armonía de la vida, lo mezclaron todo también en el sentido astrológico, es decir, los 12 signos zodiacales, la astrología antigua, cómo realmente creían que las estrellas iban a determinar el destino de las personas por ciertas armonías, por ciertas energías. O sea, era un conocimiento muy místico, muy esotérico, pero yo creo que importante en el sentido de que le permitió al hombre acercarse más a conocimientos desconocidos. Es decir, por ejemplo, la música, las proporciones de... También se creía que, digamos, la proporción de los planetas, las distancias de los planetas a la Tierra, guardaban cierta proporción con la música. Eso respecto a los pitagóricos. Y pues Ptolomeo también en su Harmonices cuenta de que cada planeta pues va a tener cierta música. De hecho, ahí lo describe en su libro. Habría que ver los detalles, qué tipo de música es y cómo llegó a esas conclusiones. Pero de ahí Kepler pues retoma, de Pitágoras, de Ptolomeo, pues retoma este conocimiento y lo elabora primero con el Mysterium Cosmographicum, con los sólidos platónicos, que ahí no hay música, en el Mysterium Cosmographicum no hay música, pero después en el Harmonices Mundi sí. En el Harmonices Mundi entonces ya junta el conocimiento de la música con los sólidos platónicos, y ahí es donde se da cuenta de que digamos el tiempo de traslación del planeta alrededor de su órbita, es decir, el periodo de la órbita, al cuadrado tiene una relación con la distancia promedio del planeta al Sol, y esa distancia promedio elevada al cubo. Entonces se dio cuenta que cada planeta obedece esa ley, curiosamente, que el periodo al cuadrado es proporcional a el cubo de la distancia del planeta al Sol. Y para cada planeta hizo la prueba, tenía todos los datos astronómicos de Tycho Brahe, hizo la prueba y digo, algo curioso también de Kepler es que antes de llegar a que las órbitas se mueven en órbitas elípticas, trataba de como que encajar la órbita en un huevo. No sabemos por qué, pero hay escritos de que trataba de encajar la órbita como en un ovoide, no en una elipse, en un ovoide, en uno de forma de huevo. Y quién sabe si tenía eso, no sabemos realmente qué estaba pensando Kepler cuando estaba formulando esos escritos o esos pensamientos de un ovoide o de una forma de un huevo, pero a lo mejor el génesis de la vida, no lo sabemos realmente. Pero podemos tener muchas hipótesis acerca de por qué estaba pensando en un ovoide en lugar de una elipse. Ahora sí sabemos que son elipses y que se puede determinar el periodo de la órbita y cómo va variando su velocidad en cada instante de la órbita, lo que le llevó también a la segunda ley de Kepler, que barre áreas iguales en tiempos iguales. Wow.
Oye, y otra pregunta que me parece, no puedo dejar de pensarlo, es como pasó con Descartes, ¿no? En la charla que tuvimos previamente. Pero si no sé nada de astros, ¿puedo leer esta obra? ¿O por dónde le entro a Kepler? Si soy una persona que no soy físico o matemático, no sé de astros. Pero pues se me hace interesante todo esto. ¿Cómo le hago para conocerlo más? Hay varias obras que han, digamos, abordado la obra de Kepler y hecho resumen de la obra de Kepler. Uno de estos grandes autores es Arthur Koestler, que escribió un pequeño libro sobre la vida de Kepler. Es este pequeño tratado. Digamos que aquí uno puede, digamos, encontrar de forma amena un resumen de la obra de Kepler y de la vida de Kepler, con toda la importancia que tiene para el conocimiento de la humanidad actualmente. Hay otras obras como Los Sonámbulos, también de Arthur Koestler, que va embonando todo el conocimiento, desde el conocimiento griego hasta el conocimiento newtoniano, que va embonando todo y enlazando las ideas desde el pensamiento griego hasta el pensamiento newtoniano, que es prácticamente la culminación, digamos, de un modelo mecánico para entender el movimiento de los planetas. Realmente la evolución del sistema del mundo, o sea, pues viene desde los griegos y ha ido evolucionando y ha ido cambiando respecto al conocimiento que se tenía respecto a la naturaleza, es decir, el saber observar, el saber tomar mediciones. Galileo también aportó mucho. De hecho, Galileo se le considera como el primer físico formal. ¿Por qué? Porque él da la importancia a observar y a tomar mediciones, es decir, tomar mediciones y saber qué es lo que está pasando, dar una cantidad a cada uno, a la longitud, a la velocidad, al tiempo, a la masa, darle una cantidad numérica y saber qué es más grande o qué es más pequeño y poder tomar mediciones en un sistema de medidas es importante para poder saber qué es lo que estás haciendo y cómo estás abordando un problema para entender a la naturaleza, que es realmente uno de los grandes objetivos del hombre, entender qué es lo que pasa en la naturaleza, desde el punto de vista filosófico, tal vez desde el punto de vista práctico, no. Desde el punto de vista práctico es más que nada hacer dinero, ¿no? Pero desde el punto de vista filosófico es pues saber qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué la naturaleza se comporta de esa forma? Como yo lo veo, es que sigue siendo un gran misterio cosmográfico, ¿no? O sea, seguimos descubriendo más secretos del universo y sobre todo actualmente a nivel cuántico, a nivel ya de partículas elementales, a nivel más fundamental de la materia, que es prácticamente pues el tener la curiosidad científica, la curiosidad de saber por qué pasan los fenómenos, ¿no? Y pues de ahí viene desde los griegos y cómo ha ido evolucionando todo este pensamiento. Y algo más que me surge, pues la duda es, hablamos de música, de astronomía, de astrología. ¿En qué momento, o sea, a ver, en la actualidad todavía nos leen, no, que si tú eres cáncer, eres enojón y ya sabes, ¿no? Claro. Pero ¿en qué momento se divorcia esto? Porque me queda claro que en la época de Kepler y antes, pues para poder ponerte a hablar de estas cosas tenías que estudiar, ¿no? Ahora es como, no sé, tradición oral, pero o sea, también era una ciencia. ¿En qué momento se bifurca este camino y entonces ya está en tela de juicio, ¿no? Lo del zodiaco y los dibujitos de los astros, no me acuerdo cómo se llaman, las constelaciones. Las constelaciones. Los dibujos. Leo, Cáncer, Sí, o sea, Géminis. ¿cuándo se separa esto? ¿Y por Pues fue un proceso. Fue un proceso de separación. En la antigüedad, pues los grandes sabios o eruditos eran considerados incluso también a veces como magos o hechiceros, ¿no? Los grandes profetas, ¿no? Y entonces esas personas que podían hacer grandes predicciones, pues como tú dices, eran personas bastante estudiadas, bastante conocedoras, tenían toda una filosofía, o sea,
eran conocedoras del conocimiento de su tiempo y del conocimiento previo. O sea, han de haber leído a grandes filósofos. Y pues la astrología es una herencia que se tiene de que los astros pues predestinan el futuro del hombre, ¿no? O sea, dan como que el destino del hombre. Pero ¿cómo se fue separando? Pues como podemos ver, después del Renacimiento, después de la Edad Media, aún se sigue con Kepler, se siguen haciendo horóscopos. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo. Pero ¿cómo se fue separando, digamos, la astronomía de la astrología? La astronomía, como ciencia formal, pues está basada en datos observacionales, en datos empíricos y en conocimiento matemático, y ese conocimiento matemático también trasladado a conocimiento físico que después se da. Es decir, Kepler de hecho ya tenía una idea, decía que el Sol de cierta forma influenciaba a la Tierra de alguna forma, como un magnetismo, es decir, la fuerza de gravedad. Y pudo haber formulado una ley de gravitación universal, sin embargo no lo hizo Kepler. Tuvo que llegar hasta Newton. Entonces fue un proceso gradual, y ese proceso gradual es de que pues la astronomía es una ciencia empírica formal que me permite hacer predicciones a partir de cálculos matemáticos, poder determinar el movimiento de cualquier objeto bajo el campo gravitacional de un cuerpo celeste. Mientras que la astrología pues se fue mezclando más con conocimiento esotérico, místico, que a final de cuentas es conocimiento, no lo niego, pero pues lo pones a prueba y pues muchas veces falla. Entonces no es una ciencia como tal, porque pues no tenemos, como dicen, todo el conocimiento para decir, tú te vas a comportar así, 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 porque ya sabemos cómo están las estrellas. Pues no va a suceder así. De hecho, no sucede así, porque en principio todos los seres humanos y todo tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces como que no estamos predestinados a que las estrellas nos digan qué hacer. No, imagínate. Sería algo muy feo. Pero sin embargo, Kepler pues tuvo mucho éxito en algunos de sus horóscopos, porque pues le atinó. Pero no es una ciencia como tal. Oye, y me da curiosidad saber como para quién trabajó Kepler. O sea, hace rato comentabas que hubo cosas que el invierno, la invasión de los turcos. Sí. ¿Quién lo contrataba? Tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo de profesor en una universidad, no en la Universidad de Tübingen, donde él quería justamente como ser colega de Michael Messling, de su maestro, sino en otra. De hecho, fue Michael Messling, su profesor de astronomía en la Universidad de Tübingen, quien le recomendó que se fuera a dar clases a otra universidad por una paga muy, muy baja. Y pues tuvo que aceptar por las necesidades. Entonces fue a trabajar allá, se empezó a cartear tanto con Messling y con otros astrónomos de la época, donde hubo mucha controversia. Es bastante interesante leer cómo después de la publicación del Mysterium Cosmográfico se generaron muchas controversias y discusiones. A final de cuentas, hacer ciencias es también tener discusiones, tu punto de vista y mi punto de vista, pero a final de cuentas el punto de vista que gana es el de la naturaleza, el de cómo se comporta la naturaleza, y tu modelo va a ser el que mejor se adapte a la naturaleza, el que mejor prediga la naturaleza también. Ahora, también qué tanto tiene que ver con la realidad, porque puede ser predictivo, pero a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad física. Entonces, en ese sentido, Kepler pues dio esas bases respecto a sus leyes para tener más contacto con esa realidad física. Ok, oye, y aparte de las 3 leyes, ¿qué más aportó Kepler a la ciencia? Que le agradezcamos hoy en día. No, que sí, o sea, en general, aunque... Bueno, lo fundamental son sus 3 leyes de Kepler, pero tiene toda su obra. De hecho, Kepler escribió muchos libros. Kepler, además de haber escrito el Mysterium Cosmographicum, la Astronomía Nova, el Harmonices Mundi, el Epítome Astronomía Copernicana, escribió otros libros de cronología, otros libros de religión muy controversiales, pero que a final de cuentas reflejan su pensamiento respecto a Dios,
su pensamiento respecto a también de que la astronomía como tal, como es un sistema mecánico como de relojería, pues si lo pones en reversa puedes ver qué es lo que observaban en la antigüedad. Entonces hay reportes de eclipses, por ejemplo, los Reyes Magos, ¿no? Que dicen que siguieron una estrella. Pues se van a las efemérides y se van a los datos astronómicos y dicen, a ver, ¿qué objeto o qué fenómeno astronómico pudo haber sido y qué fecha? Entonces empiezan las cronologías, ¿no? Y empieza a compaginarse. Entonces, tanto la astronomía conectada con la cronología, pues está también conectada con la historia. Entonces, escribió otras obras interesantes, pero poco conocidas. De hecho, se sigue haciendo en la actualidad un conjunto de las obras completas de Kepler. Este conjunto de las obras completas de Kepler se empezó a elaborar en 1930 por Max Caspar. Y bueno, a la fecha se sigue haciendo, ya llevan como 22 volúmenes. Y esta obra, la colección de las obras completas de Kepler se sigue elaborando y de hecho se sigue recopilando toda la información que se pueda acerca de los manuscritos o trabajos de Kepler. Tanto correspondencia como cartas que pudo haber tenido con sus contemporáneos, que pueden estar escondidas en cualquier castillo antiguo de Europa. Entonces, pudieron haber perdido en cualquier guerra. En guerras, en incendios, así es. Desafortunadamente, las inclemencias del tiempo y las guerras destruyen mucho de la información. Sí, totalmente. Yo tengo otra pregunta. En Alio Modo tuvimos el año pasado una serie de mujeres en el arte y estuvimos hablando, me parece que alrededor de 6 meses, exclusivamente de mujeres en la historia y en el arte, ¿no? Y me gustaría saber qué pasaba con las mujeres científicas de la época o a qué personaje podríamos reconocer de, sí, mujer. Pues mujeres en la historia, y no solo en las ciencias, sino en las artes, en las humanidades, en la política, siempre ha habido, y es importante que participen en el desarrollo pues, de la humanidad, pues prácticamente pues son complemento, ¿no? O sea, realmente aportan mucho al conocimiento y al desarrollo de la humanidad. Y mujeres científicas, digamos, de la época de Kepler, pues una de las mujeres es la hermana de Tycho Brahe, Sofía Brahe. Pues ella tenía muchos intereses, tenía intereses en la medicina, en la alquimia, ahora química, en la botánica y pues en la astronomía. De hecho, ayudó a Tycho Brahe en sus observatorios a recopilar ciertas observaciones astronómicas. Ella es un ejemplo, digamos, pero hay muchos más. Hay personas que se dedicaron a la botánica, a la farmacia, mujeres. Totalmente, tenemos que estudiar un poco más a fondo porque creo que la historia también que conocemos, pues podemos reescribirla, ¿no? O sea, ya con tantos datos. Y por último me gustaría preguntarte, que finalmente nos gusta mucho hablar de ciencia y de arte, pero al no ser músico me parece muy, muy importante tu opinión. ¿Qué piensa un físico de la música? ¿Cómo ves la música? Porque sé que eres melómano. Entonces, pero el pensamiento de un físico en este sentido debe ser muy interesante porque piensas muy matemáticamente también, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? Pues voy a hablar a manera personal, es decir, de mi pensamiento, lo que yo pienso de la música. No puedo hablar en general, pero también voy a tratar de generalizar un poco. Yo como físico, como científico, lo que pienso de la música es que es todo un arte que te permite, a partir de los sonidos, expresar diferentes sentimientos, diferentes emociones, diferentes afectos. Y puedes escuchar diferentes piezas musicales. Puedo ir, digamos, de las grabaciones que hay, ¿no? De la música más antigua
hasta el heavy metal más pesado o el reggaetón o que se podría considerar música no culta, pero no la quiero mencionar así como música no culta, al contrario, es una expresión artística que también es muy valiosa, porque a final de cuentas, dentro de los gustos musicales de los seres humanos, pues hay una gran variedad, ¿no? Hay una gran variedad, hay música para danzar, hay música marcial para marchar, hay música religiosa, hay música también masónica. Mozart escribió música masónica, música muy formal. Hay música de diferente tipo. Entonces, la música es todo un arte que expresa muchas cosas. O sea, es muy general. No la puedo como que encerrar en un círculo y decir es esto, porque es muy diversa. Y también depende de quien la escucha y de quien la hace, porque también hacer música es fascinante. Y bueno, respecto también de la música y la ciencia, hay músicos que se dedicaron a la ciencia. Por ejemplo, William Herschel, astrónomo del siglo XVIII, hizo composiciones musicales, tiene obra musical. Entonces es bastante interesante también ver cómo científicos se han involucrado con la música. Y pues la música, pues ahorita que hablamos de los planetas, pues también está Gustav Holst, ¿no? Que escribió la música en los planetas. Entonces, pero Gustav Holst estuvo más como inspirado por la astrología, porque la astrología en Inglaterra de finales del 19 y principios del 20, la astrología estaba de moda en Inglaterra. Estuvo muy de moda la astrología en Inglaterra en esa época. Entonces, pues Gustav Holst dijo, me inspiro y hago la música de los planetas, que está un poco también inspirada en las mitologías, lo que es Mercurio, lo que es Marte, lo que es Venus, lo que es Júpiter, lo que es Saturno, con las mitologías griegas y con la astrología. Y por alguna razón el carácter de los seres mitológicos se escucha en la música, ¿no? Como hablábamos antes el movimiento que es más marcial, el movimiento que es más tranquilo. Es muy interesante. Muy interesante y fascinante. Total. De hecho, la música te puede generar todas esas emociones. Alegrías, euforias, lo que llaman a veces también folies, ¿no? Locuras, hasta tristezas, amarguras, depresiones, pero es tan diversa la música que te genera todas esas emociones. Y justo hace rato que hablabas de los diferentes géneros y todo esto, que es tan plural la música, y yo digo, qué bueno, imagínate que todo el tiempo estuviéramos escuchando lo mismo. Estaría cañón. Sí, sí. Oye, algo más que se nos haya olvidado, yo en algún momento dejé, seguí viéndolo, pero la plática fluyó tan bonito que no sé si se los olvidó. Pues mira, respecto a la vida de Kepler, hay muchas cosas que se pueden discutir. Sobre la obra de Kepler, que 22 volúmenes, se puede discutir, se puede hacer estudios muy precisos respecto a la obra de Kepler, muy puntuales, muy específicos, pero digamos de forma general el gran aporte de Johannes Kepler pues son estas 3 leyes de Kepler, estos libros que mencioné, estos libros que leyó Newton y que inspiraron a Newton a formular las leyes del movimiento sistemáticamente, a generar la ley de gravitación universal, y esta ley de gravitación universal que lo que permite es pues a partir de ecuaciones diferenciales determinar las órbitas de los planetas. Oye, Alejandro, y me gustaría mucho preguntarte qué onda con la música de las esferas con Kepler. O sea, profundizar un poco en eso, porque de por sí para los músicos es un tema muy lejano hablar de esto. Boesio, así una embarradita, Descartes otra embarradita, pues Kepler menos, ¿eh? Entonces me gustaría como quedarnos con un panorama general. Pero tú extiéndete, ¿eh? Voy a tratar de dar un poco de la idea que estaba teniendo Kepler para poner esto de las músicas de las esferas. Aquí hay que combinar varios conocimientos. Uno es el conocimiento de la música de los pitagóricos y de Claudio Ptolomeo. Esa es una parte importante. Y la otra parte es lo que Kepler descubrió con los datos astronómicos de Tycho Brahe. Ahí lo que observó es justamente que los planetas no se mueven
a la misma velocidad en toda su órbita. Se aceleran y se desaceleran. Es decir, hay regiones donde se mueven más rápido y regiones donde se mueven más lentos. En el perihelio se mueve más rápido y en el afelio se mueve más lento. En ese sentido, y conociendo a los pitagóricos y la música y la proporción que debía de haber entre las distancias de los cuerpos celestes y la tonalidad o la música que debían de tener, por ejemplo, cuando empezaron a hacer su música, los pitagóricos dividían una cuerda, ¿no? 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, y tenían sus reglas muy particulares. Entonces hay que revisar bien las reglas particulares de los pitagóricos para entender lo que posteriormente hizo Kepler en la música de las esferas. La música de las esferas es la música de los planetas, es decir, la música que va a tener respecto a su movimiento ese cuerpo celeste. Entonces, ahí mezcló lo que es el periodo de órbita de ese planeta. Y si lo vemos un poco con los fenómenos cíclicos, es decir, con los movimientos sinusoidales, lo que es el periodo es un ciclo completo. Y el inverso del periodo es la frecuencia. Entonces, ¿qué tan frecuente es que suceda eso? Entonces, el periodo, por ejemplo, de la Tierra son 365 días. El periodo de Mercurio son 87 días. Entonces, Kepler empezó a darse cuenta que había ciertas proporciones entre la distancia que guardaba respecto al Sol con los periodos de la órbita. Entonces, con esa música, no con esa música, sino con el periodo y la distancia, empezó a darse cuenta que había un patrón común entre cada uno de los planetas. Y ese patrón común es lo que determinó que el cuadrado del periodo del planeta es proporcional a el cubo de la distancia del Sol al planeta. Entonces, esas proporciones le dieron cierta armonía, o a partir de esos números pitagóricos se encontró esas armonías que llevaron a la conclusión a Kepler, a su tercera ley de Kepler. Entonces, ahí está mezclado en ese conocimiento de los pitagóricos la música de las esferas. Y hay que ver en detalle no quiero inventar nada, pero las proporciones musicales que dio a cada uno de los planetas. Claro, porque son intervalos. Son y intervalos. Evidentemente en esa época no se sabía que en el espacio no había sonido, entonces lo que se creía era que el movimiento de ese planeta generaba una sonoridad, ¿no? Entonces, sí, una cierta tonalidad, sí. La distancia entre un planeta y otro, y a su vez entre ese planeta y el Sol, daba como resultado tal vez un intervalo audible, ¿no? Sí, y de hecho pone notas musicales. Eso es lo bonito, digamos, del Harmonices Mundi, porque introduce notas musicales, es decir, uno puede reproducir en algún instrumento musical esas notas y ver qué es lo que nos quería decir justamente Kepler con esta información y con este conocimiento que viene desde los pitagóricos y que tiene su conclusión en esta obra de Kepler. ¿Eso es esto? Eso es eso, sí, el Harmonices. O sea, yo puedo cantar, entre Mercurio, bueno, ¿qué planetas sí existían en ese entonces? Entre el Sol y la Tierra sonaba, ¿así? Literalmente, a ver, cuéntanos. Voy a poner una imagen de esto en el video. Son escalas realmente, o sea, son como escalas, por ejemplo, Mercurio seguía estas como secuencias, ¿no? De notas. Júpiter, Marte, la Tierra. Y justamente todas estas escalas musicales pues están basadas en todas estas proporciones que, como te mencionaba, es el periodo orbital del planeta. Por eso son estos números tan grandes. Ok. Entonces, para entender realmente lo que hizo Kepler y cómo llegó a esa conclusión, a la conclusión de su tercera ley, pues hay que ver en detalle. Mucho de esto, digamos, desde el punto de vista científico, pues no tiene como utilidad. La conclusión importante es justamente la tercera ley de Kepler, que sí nos da una idea
de por qué los planetas están en esas órbitas. Ahí es donde, digamos, la relevancia de la ley de Kepler radica, porque con esta explicación pudo determinar por qué los planetas se mueven de esa forma en esas distancias, a esas distancias del Sol con esas velocidades. Claro. Sí. De todas maneras, sí me da curiosidad. Muy interesante. Le voy a pedir a Antonio que nos toque las escalas en flauta para que las podamos escuchar en el video y ya con esta imagen va a ser más digamos, interesante conectar justamente la idea que es la música con la astronomía. Que es el resultado final de Kepler. Saturno, Júpiter, Marte, Tierra, Venus, Mercurio y la Luna. Esos son todos los planetas que existían. O sea, nos da 7 escalas. ¡Wow! Se podría hacer algo muy interesante con esto. Ok, claro. Muchas gracias. No, pues sí. Está muy bonito porque realmente permite conocer y conectar parte del arte, de la música, con parte de la ciencia y de la astronomía. Que nunca debieron separarse. Muy, muy fascinante es el conocimiento de Kepler y todo el conocimiento previo. También yo creo que deberíamos de estudiar a los filósofos griegos, a los pitagóricos, a los presocráticos y también a Claudio Ptolomeo, el Armónices de Ptolomeo, porque todo esto previo es en lo que se basa Kepler para llegar a esas conclusiones. Estaría increíble. Sí. Hay que estudiarlo a detalle. Ok. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Ustedes no saben, pero es la primera vez que veo a Alejandro. César nos hizo el favor de presentarnos y bueno, hemos compartido en muy poco tiempo muchas ideas y muchos pensamientos que son muy interesantes. A veces me sorprende cómo al hablar con él me salen ideas que no me imaginé que iban a surgir de mi mente, lo cual te agradezco mucho. Yo de igual forma agradezco mucho a ustedes la invitación y esta oportunidad que me dan de platicar un poquito de lo que sé y lo que me apasiona. Muchas gracias. Y pues los invitamos el próximo mes a escuchar nuestro capítulo. También síganos en redes sociales y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Ay, qué lindo.